Hola, vamos a hablar de los estados de la materia. Para estudiar los cambios de estado y los estados de la materia, vamos a ver cómo están formadas esas partículas que conforman a esa materia. La materia está formada por partículas invisibles al ojo humano, que son llamadas átomos o moléculas. Existen unas fuerzas de atracción que las mantienen unidas. Estas partículas están en continuo movimiento. Por eso existe la teoría cinética, que es la que estudia este movimiento de estas partículas. Miremos los siguientes gráficos para poder entender cada uno de los estados de la materia. Para que aquí miremos cómo las partículas están en cada uno de estos estados. Veamos el primero. En el sólido, en el líquido, en el gas o gaseoso y en el plasma. Veamos ahora uno de cada uno de estos. En el gas o gaseoso, veamos que las partículas no tienen fuerza de unión, ni forma, ni volumen definido. Las partículas están libres. Su volumen es el mismo que el recipiente que lo contiene. El mismo gas, si lo cambiamos de un recipiente a otro, va a cambiar el volumen. Podemos verlo cuando tenemos una pipeta de gas. Si la pipeta es grande, es decir que el contenido, el volumen del gas es grande, es bastante. Si es pequeña, el volumen, el contenido del gas es menos. Veamos en el estado líquido. Las partículas están unidas por una pequeña fuerza de atracción. Estas no tienen una forma definida, solo tienen un volumen en el estado líquido. Si tenemos, por ejemplo, un tarro de agua, miremos que el volumen es el que está ocupando esa agua en ese tarro. Pero una forma definida como tal no existe, solo tienen un volumen definido. Veamos ahora el estado sólido. En el estado sólido las partículas están muy cercas unas de otras, formando un bloque compacto, teniendo muy poco espacio para ellas moverse. Es el estado en el que las partículas tienen mayor fuerza de atracción entre ellas. Las partículas en estado sólido no se mueven. Aquí sí tienen volumen y también tienen una forma definida. Tenemos, por ejemplo, un bloque de madera, un cubo de madera. Veamos que este tiene un volumen y también tiene una forma definida y fija. Pero nos preguntamos, ¿solo la materia tiene 3 estados? La respuesta es no. También hay un cuarto estado que se llama el estado plasma. Este estado lo alcanza la materia cuando está a grandes temperaturas y se diferencia del gaseoso porque en este estado la velocidad de los átomos es tan grande que al chocarse entre ellos por elevadas temperaturas que ellos alcanzan, los electrones de sus átomos se convierten a unos iones y electrones libres. Todo esto debido a la temperatura tan alta que se alcanza en este estado. Muy estudiado, pero resulta que en el universo, no en la Tierra, el 99% de la materia está en estado plasma. Como podemos saber, el Sol, las estrellas, están en estado plasma. Entonces, si calentamos, por ejemplo, un sólido, llegará un momento en el que se convierte en líquido. Si lo seguimos calentando, llegará un momento en el que se va a pasar a líquido y luego a gas. Es decir, que el proceso es reversible. Si ahora enfriamos el gas, llegará un momento en el que se convierte en líquido. Y si lo seguimos enfriando, se convertirá en sólido. Por eso decimos que la temperatura y la presión son los dos factores que intervienen en el cambio de estado de la materia.